Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Ha pasado un año desde que ese contrato amoroso temporal terminó y se convirtió en uno permanente. Rin aún no ha asumido el cargo de presidenta de la compañía, ya que quiere quedarse y apoyar en una etapa importante que se avecina. Se oyeron unos cuantos golpes en la puerta antes de que se abriera, revelando a su siempre alegre secretaria como siempre. Jefa, ¿le gustaría chocolate caliente o café hoy? Preguntó alegremente, pero hoy Ring no se sentía del todo bien. Algo no encajaba. El antojo de cafeína había desaparecido, reemplazado por la necesidad de dormir desde bien entrada la mañana. Solo agua hoy, por favor, no me siento muy bien. Bueno, entonces te dejo algo para picar. Si cambias tu opinión, avísame. Respondió la secretaria. En cuanto Rin vio el plato de aperitivo, se le llenó la boca de saliva, no de hambre, sino de náuseas. El olor era más repugnante que apetitoso. Espera un segundo. ¿Qué significa esto? Preguntó señalando un bocadillo con aspecto delicioso que había sido cortado por la mitad. Levantó la otra mano para taparse la nariz. Tenía buena pinta, pero el olor era completamente distinto. Es tu pollo al curry favorito de mi tienda habitual. ¿Ya lo has probado? No, quiero decir, ¿por qué huele tan raro hoy? ¿Está podrido o algo así? Qué raro, los compré recién hechos, recién salidos del horno. Bueno, creo que esto está a punto de empeorar. Arrugó la cara y apartó el plato antes de cubrirse rápidamente la boca. Las náuseas no cesaban. Cuando se dio cuenta de que no podía aguantar más, corrió al baño y vomitó. La jefa hizo una mueca y apartó el plato. Luego se tapó la boca rápidamente al sentir una oleada de náuseas cada vez más fuerte. Jefa, ¿está bien? Su secretaria, presa del pánico, no sabía qué hacer. El olor es demasiado fuerte, no lo soporto. Por favor, quita ese plato. Logró decir mientras intentaba ponerse de pie. Su secretaria corrió a ayudarla y sacó su inhalador, abriéndolo rápidamente para evitar que su jefa se desmayara. Pensándolo bien, su jefa llevaba unos días comiendo de forma extraña. Se irritaba con facilidad. Apenas comía y ahora le daban náuseas. El olor de la comida que normalmente le daba hambre. ¿Vomitaste solo por el olor? Ese proyecto de tener un heredero que mencionaste, ¿ya te hiciste una prueba de embarazo? Te ves cansada estos últimos días y tampoco comes mucho. No es típico de ti. Estos síntomas son exactamente los de mi hermana cuando estaba embarazada de su primer hijo. Rin se quedó paralizada. Es cierto, hoy era el día en que debía comprobar si el embarazo había sido exitoso después de 2 intentos. Se lavó la cara rápidamente y miró a su secretaria, quien sinceramente la conocía mejor que a la mayoría de sus amigas. Quería llamar a la señorita Ken. Le digo que no se siente bien. No, no pasa nada, la llamaré yo misma. Tú sigue adelante y vuelva a tu trabajo. En ese caso, pospondré la reunión con el equipo de marketing por 1 hora. La secretaria dijo pensativamente. No te sientes bien, así que deberías descansar un poco. Rin asintió levemente en respuesta. En cuanto su secretaria salió del baño y se dejó caer en el sofá a descansar. Así es. ¿Significa que sigues ahí adentro? El pequeño alborotador de mamá. Su mano acarició suavemente su bajo vientre. Cerró los ojos lentamente, intentando sacudir la mala sensación que la dominaba. Probablemente era demasiado temprano para tener náuseas matutinas. Tal vez solo estaba estresada por el trabajo. Por otra parte, habían intentado tener gemelos, así que quizás los bebés simplemente estaban haciendo notar su presencia antes de lo habitual. Desde que decidieron tener 1 o 2 hijos, registraron su matrimonio y luego buscaron la mejor clínica de fertilidad en el extranjero. De repente llamaron la puerta de nuevo después de que Rin regresara de su reunión. La puerta se abrió y apareció una radiante Ken,
que entró con una rosa roja en la mano. Quién sabe de dónde la habrá sacado, ya que había estado trabajando todo el día. ¿Para quién es la flor? Ring arqueó una ceja al ver la rosa en su mano. Ken respondió entregándosela con una sonrisa tan amplia que sus ojos casi desaparecieron. Para mi esposa, claro. Es San Valentín, ¿recuerdas? Ella dijo alegremente. La cafetería de abajo las vendía, así que te compré una. Quería un ramo entero, pero ya se habían agotado. Rin se quedó paralizada un instante. Agarró su calendario y se dio cuenta. Sí, era San Valentín y lo había olvidado por completo. No había planeado nada, no había comprado ningún regalo, ni siquiera había planeado una cena. Lo siento, lo olvidé por completo, no tengo nada para ti ahora mismo. Al ver su expresión preocupada, Ken le dedicó una sonrisa suave y tranquilizadora y le puso la flor con delicadeza en sus manos. Luego se inclinó y le dio a su esposa un dulce beso y susurró: Está bien, no le des tantas vueltas. Vamos a comer algo juntas más tarde. Gracias. Entonces viniste a buscarme solo para asignarme más trabajo hoy, jefa. Ken bromeó con una sonrisa juguetona. No, solo acerca una silla y siéntate cerca de mí. La jefa dio instrucciones, siempre dispuesta a seguir las órdenes. Ken arrastró una de las sillas de invitados y se sentó a su lado, con la mirada fija en su portátil por si acaso. ¿Quieres que mire algo?, preguntó, pero en lugar de responder o entregarle trabajo, Rin se inclinó, apoyó la cara en el brazo de Ken y respiró hondo, fuerte y deliberadamente. El gesto fue sinceramente bastante adorable. No, solo quería oler a mi esposa. ¿Qué? ¿Solo me llamaste para oler mi camisa? Ken se rió entre dientes. Sabes que estoy trabajando, ¿verdad? La gente podría pensar que la esposa del director ejecutivo usa su estatus para evadir el trabajo real. A pesar de las burlas, no se movió, simplemente dejó que su esposa hiciera lo que quisiera e incluso extendió la mano para acariciar suavemente el cabello de su esposa. Solo quería respirar por unos segundos, 5 o 10 minutos. A nadie le importará. Ring apoyó la cabeza en el hombro de Ken y cerró los ojos. El suave y familiar aroma de su compañera le ayudó a calmar las náuseas. Sus gemelos deberían querer mucho a Ken. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.